Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Líderes con Propósito, el podcast que viene a acercar las nuevas tecnologías, el liderazgo, la estrategia para esos empresarios y esos emprendedores que buscan mejorar el posicionamiento de su empresa, cómo mejorar la eficiencia de sus resultados y conseguir hacerlo de una forma mucho más sostenible. Hoy tenemos aquí a Mile, nuestra compañera y nuestra experta en nuevas tecnologías, y nos va a explicar un poquito qué está pasando con esos empresarios que quieren incorporar esas nuevas tecnologías y qué retos están enfrentando. Buenos días, Mile. Hola Felipe, muchísimas gracias. Sí, estamos en otro capítulo de Líderes con Propósito, hoy hablando de tecnología y vamos a empezar por donde debemos empezar. ¿Cuál es el desafío de los empresarios? Muchos empresarios sienten que la tecnología es para expertos en computaciones, para, por ejemplo, las personas que solamente crean códigos o los que están en el sótano trabajando con los servidores. Y en realidad esta es la era de cambiar esto por a lo que podríamos llamar herramienta de estrategia. La tecnología hoy debe ser una herramienta de estrategia para los CEOs y para los líderes con propósito. Entonces hoy vamos a hablar de ese tema desde lo más básico y durante los siguientes capítulos vamos a ir hablando un poco más acerca de esto como para que lo tengan un poco más claro. O sea, Milena, es algo que me está quedando cada día más claro. No hace falta ser un programador tecnológico realmente para incorporar esas nuevas tecnologías a nuestras empresas. Un empresario sigue siendo un empresario, pero ¿cuál es ese cambio? ¿Cuál es esa oportunidad que presentan las tecnologías para que esos empresarios mejoren el comportamiento de sus empresas? La verdad no se trata de aprender a programar. Ninguno de nuestros empresarios tiene que aprender a programar, pero sí entender la lógica en la que se toman las decisiones. Y hoy en día, con esta revolución 4.0, señores CEOs, esto se convierte en una herramienta de parte de la estrategia. Yo diría, de hecho, ni siquiera Felipe parte de la estrategia, yo diría que el estandarte de la estrategia. ¿Por qué? Porque antes era muy difícil programar y mantener un sistema y era desafiante y teníamos mucha gente en el medio. Hoy en día con las nuevas tecnologías, y no quiero hablar solamente de inteligencia artificial, no, estamos hablando de las new tech, de las tecnologías emergentes, es como que entra ya ese usuario autosuficiente. Para empezar a hablar un poquito de los conceptos de tecnología, el user friendly, el usuario autosuficiente, que se vuelve ese SEO totalmente. Una pregunta. Cuando se le acerca un técnico de programación, por ejemplo, o un técnico en tecnología de las empresas, y van a hablar a esos empresarios, muchas veces nos damos cuenta como si nos hablaran en otro idioma. O sea, están hablando de unos tecnicismos muy complicados. ¿Cómo podemos cerrar esa brecha para que esos empresarios realmente entiendan el lenguaje de estas personas que son técnicos y lo puedan hacer de una forma mucho más práctica y mucho más funcional? Mira, nosotros en Líderes con Propósito, tú bien sabes, Felipe, hemos estado trabajando y trabajamos con bootcamps para enseñar conceptos o nuevos conceptos a los empresarios. Les voy a dar un ejemplo básico. Un tecnológico dice, vamos a implementar un nuevo sistema de inteligencia artificial basado en A/B. Eso se traduce en, vamos a utilizar una herramienta de automatización para las tareas repetitivas del equipo. Yo creo que lo que hay que hacer hoy en día es tratar con las consultoras de manejar un lenguaje que sea más parejo para el empresario. Pero para eso estamos nosotros, que generalmente tratamos en estos podcasts, en nuestros bootcamps, de darles esos nuevos skills o esas nuevas habilidades tecnológicas para comprender esos nuevos conceptos. Generalmente no es complicado, la tecnología hoy no es complicada. Lo que lo hace complejo es el técnico en el momento de marcar cada tecnología con abreviaciones y ese tipo de cosas. Está claro que yo me he encontrado muchas veces que los empresarios sabemos lo que queremos. Entendemos muy bien nuestra compañía, sabemos cómo funciona y simplemente
buscamos esas herramientas que nos llevan a encontrar esa solución. Pero muchas veces no hablamos el mismo idioma, como hemos dicho, pero sí que el empresario sabe qué necesita, sabe cómo puede hacer más fácil su trabajo. Entonces, creo que estos bootcamps y estas oportunidades de trabajar con líderes con propósito y con técnicos como los que tenemos y como los que tú estás liderando, podemos ayudar a traducir esa visión del empresario en qué necesita a nivel práctico, en qué herramientas le van a facilitar el trabajo. Está claro que esas herramientas van a traducirnos en una mayor eficiencia, menores costos, mejor comprensión también por nuestros clientes, y todas estas herramientas que vamos a ayudarles a implementar con el conocimiento de la tecnología, las podemos aplicar a los conceptos ya existentes de nuestras empresas. Nuestras empresas tampoco van a ser una forma transformadora de un 100%, sino que vamos a adaptar lo que ya tenemos dentro de la compañía con todos estos apoyos y sobre todo con la guía de las personas que son capaces de ponerlas en práctica. Porque aunque nosotros como empresarios tengamos el conocimiento de nuestra empresa, no sabemos traducirlo en lo que existe en el mercado con las herramientas. Sí, pero ahí hay algo importante a demarcar, Felipe, y es que el empresario le tiene miedo a pedir explicaciones claras por no parecer una persona idónea. Todo lo contrario. Un empresario que ya tiene una compañía muy bien conformada es la persona más idónea del mundo entero, pero ninguno de nosotros nació con todos los conceptos y mucho menos los conceptos tecnológicos, que cada día son muchos más y muchos más y muchos más. Yo creo que lo que hay que entender es que tenemos que ser capaces, y en nuestros bootcamps y demás desarrollamos esas capacidades para que los empresarios puedan pedir explicaciones claras sobre tecnología, puedan hablar de las traducciones tecnológicas, de qué voy a comprar o para qué lo voy a comprar. Pero no solamente voy a comprar, vamos a dar un ejemplo básico. Cuando ustedes, señores empresarios, comienzan con un sistema de contabilidad, le dicen sistema de contabilidad. Pero ese sistema de contabilidad luego se traduce a un sistema de gestión. Y es exactamente lo mismo, pero la palabra que se suma es gestión. Y lo que hace es gestionar. Eso es un claro ejemplo de la evolución del concepto tecnológico que después se va a un ERP en inglés o ERP en español, que es un sistema que lo que hace es llevar la contabilidad, la parte administrativa y financiera de sus compañías. Eso por ponerlo más básicamente. Después en los bootcamps hay muchísimos desarrollos de algunas tecnologías para poder entender, pero sí tenemos que empezar a quitarnos ese miedo de encima de decir, ok, no voy a preguntar qué es un AB o qué es un RP o qué significa la palabra CRM, porque tenemos que quitarnos ese paradigma de que el preguntar nos hace ver menos. Todo lo contrario. Tecnológicamente debemos, señores empresarios, exigirle a las consultoras y exigir a quien trabaja con nosotros la explicación correcta de lo que nos están vendiendo, dando, mostrando en cuanto a soluciones tecnológicas. Muy bien. Entonces, nos ha quedado claro que no hace falta que seamos un CEO Tech, que se llama, ¿no? Ujú. Ese gerente de la empresa que conoce al 100% las tecnologías. Para eso ya hay especialistas en tecnología. Entonces, sí que es importante que ese CEO conozca qué herramientas existen y cómo pedírselas a esos guías, a esos técnicos, y trabajar pues con profesionales que nos ayuden a encontrar la mejor tecnología, porque al final yo como empresario escucho, me encanta aprender de tecnología, pero nunca voy a ser un técnico especialista. Siempre voy a tener que llevar de la mano de especialistas que sí que conozcan la tecnología. Entonces, ese CEO Tech moderno, ese nuevo gerente de la compañía, no hace falta que sea un súper conocedor de la tecnología, pero que sí sepa dónde pedir información. Claramente que sí, Felipe. Un CEO Tech debe ser un líder que no delegue a ciegas lo tecnológico. O sea, que debe entender un poco cuál es la función de las tecnologías, tanto que le están ofreciendo como las que está utilizando, porque muchas se dejan de potenciar por falta de uso, simplemente porque se la dejamos, por ejemplo, siendo CEOs, se la estamos dejando a nuestro gerente financiero, a su responsabilidad, pero resulta que eso puede traer mucha más información
que nosotros como director de la compañía o como gerente tenemos. No tienen que saber cómo funcionan todos los algoritmos. Olvídense de eso. No tienen que saber cómo funciona internamente un programa. Para nada. No tienen que saber eso. Para eso hay 3 preguntas claves que un CEO Tech debe hacerse. Una, ¿qué problema de negocio debo o necesito o quiero resolver con una tecnología? Eso es clave siempre antes de adquirir cualquier cosa. ¿Qué tecnología me puede ayudar a solucionarlo? ¿Y cómo impactará esto en mi equipo y clientes? Y aquí voy a hacer un disclaimer muy chico. Mi compañero Felipe es especialista en liderazgo y movimiento de cultura, que esto es muy importante cuando hacemos implementaciones y cuando trabajamos con equipos, ¿no? Está claro que la tecnología no la podemos adaptar por moda, porque lamentablemente muchas veces nos dejamos llegar por lo que nos llega, la información que nos llega por nuestras redes sociales. Esta es la mejor tecnología. Tenemos que hacerlo por estrategia y para eso tenemos que dejarnos llevar por técnicos, porque lamentablemente si nos dejamos llevar por lo que nos aparece en las redes sociales, pues vamos a tener la cabeza muy mareada. Yo de hecho me aparecen muchísimas nuevas tecnologías. He tomado malas decisiones simplemente por buscar una tecnología que está de moda o que quizás sea de gran éxito para otros, pero para mí no. Entonces es muy importante dejarse aconsejar por esos guías tecnológicos que tienen ya el conocimiento y te hacen tomar buenas decisiones, porque si no, al final, bueno, pues voy a tomar ChatGPT, integrarlo con mis funciones básicas de la compañía y tal. Al final te haces un lío y no se trata de eso, se trata de buscar soluciones que realmente sirvan a la compañía, porque si lo haces por moda, ya tengo la experiencia de que eso no funciona. Definitivamente, Felipe. El problema no es la tecnología, porque todas las tecnologías son buenas, pero todo el zapato no le queda a todo el mundo. Y aquí lo más importante es hablar de una estrategia efectiva, de involucrarse desde el inicio, de ver qué tiene la herramienta, de estar explorando en la solución y de querer trabajar en equipo, porque el problema es ese. Hoy en día lo que sucede es que, como vos mismo decís, existen millones de soluciones en la calle para todo lo que ustedes quieran hacer. Pero ¿qué pasa con eso? Muchas veces al hacer una compra es como, voy a ponerlo en un ejemplo muy claro, como cuando compras un vehículo. Cuando tú tienes un vehículo marcado en tu cabeza que ya sabes que si tienes el presupuesto, tú vas y lo compras, lo pagas y te lo llevas. Pero cuando tú tienes un presupuesto acotado y necesitas tenerlo mejor con ese presupuesto, ahí es donde entra la efectividad del técnico, de quien te asesora, de quien te ayuda. ¿Por qué? Porque no todas las soluciones, por más de que le hayan servido a la misma industria o a mi mismo compañero, quiere decir que me sirvan a mí, ¿verdad? Claro, yo me encuentro muchas veces con una situación de cómo yo cambio, cómo lidero ese cambio y adapto a la resistencia que puede tener mi equipo para adoptar esas nuevas tecnologías. Eso es algo que nos llega muchas veces a los empresarios. Tenemos un equipo de personas quizás de generaciones diferentes que les cuesta mucho adaptarse a los cambios. ¿Cómo hago que la tecnología no sea una amenaza para ellos, sino que sea realmente una forma de aprender, de crecer, no solo a la empresa, sino a ellos individualmente? ¿Cómo hago para romper ese paradigma de que las nuevas tecnologías nos van a sacar del mercado o van a hacer que tengamos menos trabajo o vamos a perder puestos de trabajo? ¿Cómo hago para liderar ese cambio tecnológico que es tan importante? Ese líder que quiere realmente involucrar su gente, que dice, ok, voy a trabajar en un equipo, en un team, lo primero que tiene que hacer es realmente involucrar la gente. Suena irónico, pero es realmente involucrar la gente, porque lo que sucede es que cuando en las empresas o industrias se compra una solución tecnológica, se compra en función de quien la necesita exactamente y nunca en la convergencia de los que pululan al costado, o sea, de los que de pronto insumen o dan información para alimentar esa solución. Entonces, ¿qué pasa con eso? En la jerga de tecnología se llaman los stakeholders o los grandes compradores o el comprador, por así decirlo, y después tener los stoppers tecnológicos, que lo voy a traducir, que son esas personas que se niegan al cambio tecnológico. ¿Por qué sucede eso? Porque yo no involucro a la gente. Y suena como que vos me vas a decir, Milena, pero es obvio, yo voy a involucrar a todo el mundo. No es obvio, porque el 90% de los proyectos los compra quien lo necesita,
nunca pide una segunda opinión a sus segundos o terceras áreas, ya sean áreas de devolución o ya sean áreas que simplemente necesitan la información. Entonces, eso se convierte en un real problema de cultura del cambio. O sea, hay que intentar involucrar a todo el equipo para que se sienta parte de ese cambio, porque a nadie quiere que le impongan nada. Entonces, si conseguimos que esos miembros de nuestras empresas sientan que son parte de ese cambio y que nadie se lo está imponiendo, creo que va a ser mucho más productivo esa transición hacia las nuevas tecnologías. Definitivamente. Yo me topé con un ejemplo, no les puedo decir la compañía, acá en el Caribe hace una semana y media, donde se compró un sistema financiero y me reuní con el equipo comercial del área y me mostraban su flujo de trabajo y mostraban un flujo de trabajo financiero. Mostraban dentro de un sistema CRM que es para manejo de ventas, mostraban todo su flujo de facturación. Y entonces mi pregunta era, ¿y dónde está la parte financiera? ¿Dónde está lo que yo me gano? No, ahora está el área de finanzas comprando un sistema específico para el área de finanzas. Entonces, miren lo difícil que puede volverse o lo caótico que puede volverse la vida en una compañía cuando un área administrativa no habla con una comercial para comprar un software que una ya usa, que la otra no tiene y que la otra necesita. Y entonces, cuando haya un tercer actor que tenga que comprar una tercera tecnología, eso se va a convertir en un problema mucho más grande. Entonces, por eso tener estrategia tecnológica es parte de ser un SEO Tech. Muy bien. Y otra cosa que es muy importante es que el propio CEO de la compañía adopte esas nuevas tecnologías. Eso hace que el equipo también se sienta empoderado de ese cambio. Y bueno, vamos a tocar un tema que es muy importante. ¿Qué parte tecnológica, qué nuevas tecnologías son realmente las más importantes? Porque hay muchísimas tecnologías ahora actualmente con inteligencia artificial y otros tipos de tecnologías. ¿Cuáles son las que realmente el empresario tiene que tener como primeros pasos? ¿Cuáles son las más importantes y cuáles son las necesarias? Bien, esa pregunta es bien, bien difícil. Primero porque el empresario lo que primero debe tener es una estrategia tecnológica. Si yo no tengo una estrategia tecnológica alineada a mi business plan o a mi estrategia central o a mi POA, si soy una empresa muy grande, no puedo comprar nada, no puedo adquirir nada. Todo lo que vaya a adquirir en algún momento va a tener una muerte o un fracaso. ¿Por qué? Porque no se hace bajo un paraguas o una sombrilla de una estrategia general de la compañía. ¿Cuáles son las tecnologías que imperan ahora? Todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero detrás de la inteligencia artificial existen muchos tipos de tecnología, como el machine learning, que es las computadoras aprendiendo entre sí, que llevan tecnología NPL, que es la básica que nosotros... No nos pongamos demasiado técnicos, por favor, Milena. Voy para allá, voy para allá. Tienes muchísimo conocimiento, voy para allá. Pero por favor te pido que hablemos como si estuvieras aprendiendo de cero este cambio, este nuevo proceso, ¿no? Voy para allá, justamente. Ese tipo de tecnologías son las que aprenden como aprendíamos como niños. Perfecto. Que aprendemos lenguaje natural. Ese lenguaje natural, hay 12 millones de lenguajes naturales dentro de la inteligencia artificial para trabajar cualquier tipo de tema dentro de la inteligencia artificial. Entonces, no podemos englobar con que hoy en día nos podemos quedar solamente con la inteligencia artificial. Mi consejo básicamente es, 1, tengan una buena estrategia digital. Es lo primero que tienen que hacer. 2, construyan la base corporativa o la base de la empresa. ¿Qué quiere decir con la base de la empresa? Olvídense de hablar de inteligencia artificial, señores CEO, si ustedes no tienen la casa organizada. Organicemos primero los procesos tecnológicos internos. Organicemos primero nuestra contabilidad. Organicemos primero nuestro sistema de manufactura. Organicemos primero eso. Si algunos de esos sistemas podemos y tenemos el presupuesto para hablar de automatización con inteligencia artificial y demás, buenísimo. Y después hablemos de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad va a ser uno de los pilares más importantes que ustedes van a tener que tener en cuenta en el futuro, el más importante.
Ahora, si nos vamos al consejo práctico de qué le decimos al SEO para usar a diario, ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál sería el primer paso? el primer paso, la estrategia. Pero si yo quiero a nivel personal, como SEO, autoconsumir información para decir cómo hago yo para fomentar mi propia tecnología y enriquecerme yo internamente, existen muchas inteligencias artificiales, pero vamos a decir que la reina es ChatGPT. Ujú. ChatGPT tiene 4 modelos. Utilicen el 4.0, señores SEOs. ¿Por qué? Porque es el lenguaje natural y es el que les puede ayudar a ustedes a construir métricas, nuevos productos, evaluar gerencias, ese tipo de cosas. Pueden irlo entrenando de esa manera. Si nos vamos a la inteligencia artificial, a manera y uso personal interno, ¿verdad? Pero si nos vamos al uso empresarial corporativo, comenzamos por las bases de la compañía, por tener un buen sistema de facturación, luego de un buen sistema de facturación, tener un buen sistema que me maneje mi compañía, lo que yo hago. Si yo manufacturo, que sea un buen sistema de manufacturación. Sí, por ejemplo, yo diría que para mí lo más importante es automatizar procesos. Entiendo que la automatización de los procesos es algo que nos quita costos, nos ayuda a reducir tiempo de operación, nos ayuda a ser más efectivos en otros campos, porque hay veces que tenemos que hacer muchísimas tareas repetitivas y con la automatización conseguimos hacerlo prácticamente en minutos. Yo estoy llevando el departamento contable donde prácticamente las facturas no hay que digitarlas, simplemente se escanean me crean procesos contables automatizados, aunque luego son revisados, ¿no? Pero toda esta automatización yo creo que para los empresarios del día a día nos ayuda muchísimo. O sea, esos procesos que antes tomaban muchísimo tiempo y que estaban de la mano y del error humano, las podemos convertir en algo que realmente va a tener un impacto grandísimo, ¿no? El reducir esos procesos manuales y convertirlos en procesos automatizados, evitando el error humano. Definitivamente los procesos, si hablamos a nivel de la empresa interna, los que más se automatizan son los administrativos financieros. Definitivamente. Donde usted, señor empresario, usted, señor SEO, encuentre a alguien todo el día digitando lo mismo exactamente, pero diferente, por ejemplo, proveedores, compras, facturas y ese tipo de cosas. Esos son los procesos repetitivos que hoy en día ya se pueden trasladar a tecnologías, desde las básicas como los sistemas de gestión hasta, si yo soy grande, automatizarlos con inteligencia artificial, inclusive. Ya en el mismo país, aquí en República Dominicana, por ejemplo, hablamos de facturación electrónica, la cual nos quita muchísimo tiempo y nos pone a hablar a unos con otros, suplidores con empresarios, y nos quita de en medio el error humano. Eso no quiere decir que la persona desaparezca, jamás la persona va a desaparecer si se capacita bien. Y eso es una tarea de los empresarios y de nosotros también como seres humanos. Bueno, entiendo que el desafío no es solo entender estas nuevas tecnologías, sino es ver cómo las aplicamos en nuestro contexto. Muchas veces conocemos, tenemos las herramientas, pero cómo las aplicamos en nuestro concepto, en nuestro día a día, en nuestra empresa, ¿no? Yo me siento muchas veces con la gerencia de mi empresa o con de las empresas donde yo estoy trabajando y me doy cuenta que muchas veces estos empresarios tienen esa duda de decir, ¿estas herramientas son para mí o no son para mí? Y al final la única forma de saberlo es pasar a la acción. Pasar a la acción significa estudiar estratégicamente cómo está mi compañía y de eso pasarle esa información a realmente las personas que saben de tecnología. Porque al final un empresario no se puede ser un autodidacta de la tecnología y quererlo aprender todo. Para eso están los profesionales que ya saben de algo, ¿no? Es como si la persona se quiere tratar los problemas médicos sin ser médico. Bueno, pues puede ser que acierte, pero lo más normal es que no acierte, porque no tiene el conocimiento. Entonces, creo que el empresario se tiene que dejar ayudar por estos técnicos y por lo que estamos promoviendo con Líderes con Propósito, personas como tú y todo tu equipo que sean capaces de guiarnos en esas nuevas tecnologías para hacerlo de una forma mucho más estratégica. Sí, Felipe, definitivamente. Eso se llama diagnóstico de madurez digital. Si yo quiero saber por dónde empezar y para dónde voy y cómo quiero llegar hasta dónde voy y sobre todo que mi presupuesto, que es lo que más quiero yo cuidar, los costos, lo mejor es hacer un diagnóstico de madurez digital. Que eso lo hacemos nosotros, por ejemplo, vos sabes en Líderes con Propósito que nosotros hacemos la parte de ese diagnóstico. Es importante saber hacia dónde vamos con esa parte. Muy bien.
¿cómo crees que estos empresarios que nosotros conocemos y que ya están trabajando en esa adaptación puedan llegar a nosotros a través de Líderes con Propósito y darnos también esas necesidades, escucharles un poquito a esos empresarios, a esos emprendedores que quieren adaptarse a las nuevas tecnologías, no se quieren quedar atrás, nadie quiere perder ese tren que muchos pensamos que va muy rápido para nosotros, pero creo que al final todos lo vamos a alcanzar en el momento adecuado, en el momento que tengamos la capacidad para entender lo importante que es para cada uno de nosotros. Y cómo desde Líderes con Propósito les podemos hacer llegar toda esta información a esos empresarios. Escuchamos desde nuestras redes sociales, desde Líderes con Propósito, nuestra web, la forma de que ustedes puedan llegar a darnos a entender cuáles son sus necesidades y cómo desde Líderes con Propósito podemos ayudarles a buscar las nuevas tecnologías, hacer capacitaciones, hacer bootcamps de esas nuevas tecnologías para su equipo, trabajar también con el liderazgo de implementación de esas nuevas tecnologías. Hoy hemos tocado un tema súper importante, Milena, creo que ha sido súper aclarador el cómo nosotros desde el conocimiento técnico y desde la empresa podemos ayudar a que otros empresarios tomen esas buenas decisiones de adaptarse a la nueva tecnología. Y como sabemos, la tecnología no es igual para todos, la tecnología se adapta en función de las necesidades de cada uno y cada uno tiene que hacer su traje a medida. No podemos poner el traje de otros empresarios y en otros sectores o en otros países porque no nos va a funcionar. Para eso, Líderes con Propósito está escuchando qué necesitan estos empresarios y desde Líderes con Propósito en nuestras redes sociales, en nuestra página web, van a poder acceder y preguntarnos cómo podemos ayudarles. Sí, Muchísimas gracias, Milena. Gracias. Qué bueno que no nos hemos puesto tan técnicos, pero sí que nos has abierto la posibilidad de los nuevos episodios donde vamos a seguir desarrollando a un nivel más elevado, quizás, qué está pasando con las nuevas tecnologías, invitando empresarios que ya las tienen adaptadas, cómo les ha funcionado a estos empresarios, qué cantidad de ahorro han tenido, cómo han mejorado sus rentabilidades, cómo han bajado su nivel de riesgo porque están utilizando tecnificación en sus procesos y cómo todo eso significa una mejor empresa y asegurar el futuro y desarrollo sostenible de sus empresas. Muchísimas gracias a todos, Líderes con Propósito. Gracias, Milena. Gracias Nos a vemos en el todos. próximo episodio de Líderes con Propósito, tu podcast. Muchísimas gracias.